Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y este es mi canal Más de 40. Yo tengo 58 años y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido en repetidas ocasiones y que ya está aquí. Es un aceite de aloe vera, no un aceite normal, sino un aceite concentrado de aloe vera. Por su proceso de elaboración tiene unas propiedades mucho más intensas que cualquier aceite de aloe que podamos hacer, y no solamente sirve para cosmética, para tener nuestra piel maravillosa, sino también para otros muchos usos que os iré diciendo durante la elaboración del vídeo. El proceso es un poquito más largo, pero os aseguro que merece mucho la pena. ¿Queréis saber cómo? Pues venga, vamos al lío. Fijaros que la planta de aloe, aunque esté en maceta, puede tener una calidad de hoja excelente. Esta la tiene compacta, bien gordita, y la planta tiene más de 5 años y eso es fundamental para que el aloe tenga todas sus propiedades activas. Ya empezando por el corte, es importante saber esto. Se mete un cuchillo bien afiladito y en la hoja que cae más a la tierra, la primera que hay, se le da un pequeñito corte, muy chiquitito. Y al otro lado de la hoja, otro pequeño corte también, muy chiquitín, muy chiquitín. Y ahora simplemente se desgarra. Tiramos hacia un lado y hacia otro y solamente se queda abierto los dos cortecitos chiquitos que se han hecho. Si tuviera que cortar otra hoja, ¿cuál cortaría? Pues esta, que es la siguiente. Esta. Le doy un cortecito chiquitito. Y al otro lado, igual, un cortecito simplemente para que guíe por dónde se tiene que desgarrar la planta. Y ahora con un movimiento hacia un lado y hacia otro, la penca sale enterita y vais a ver cómo está toda sellada. De esta forma, si la guardáis en la nevera, os aguanta un montón de tiempo. Una vez que la vayáis a usar, o bien recién cortada o bien pasado un tiempito de haberla tenido guardada, hay que sacarle el acíbar y la aloína, que son dos sustancias que pueden ser irritantes para la piel. Por lo tanto, se corta esa punta que sellaba la planta y la voy a poner en una jarra con agua. Ya está soltando baba. Mirad qué calidad de aloe más extraordinaria. La voy a poner en una jarrita con más o menos 2 litros de agua, las 3 pencas, y la voy a dejar entre 12 y 24 horas, en función del acíbar que suelte. Mirad qué sellado más maravilloso que tiene. Yo la voy a dejar de un día para otro y en medio le voy a cambiar el agua por lo menos 2 veces. Ahora voy a sacarle el gel. Tenía aquí estas pencas hechas en agua, ya totalmente libres de acíbar, y lo que hago es cortarle los laditos que llevan las espinas y quitarle la parte de la cáscara, toda la parte de fuera, aprovechando todo lo que se pueda este tesoro de gel que vale su peso en oro. Dicen los expertos en el aloe vera que no se debe de triturar porque al hacerlo a alta velocidad parte de sus propiedades las pierde. Entonces, como yo voy a hacer un aceite que tiene muchísimas propiedades porque es súper concentrado, lo quiero que tenga totalmente las cualidades intactas. Así que voy a pelar las 3 pencas y voy a sacar una buena cantidad de cristal y veréis la forma en que lo hago a continuación. Ya tengo todas mis pencas peladas y las he puesto troceadas en un colador bien grandote, y ahora lo que estoy haciendo es pasarle con una maja de madera, sacándole, extrayéndole el gel del cristal. No lo voy a triturar, lo voy a simplemente ir machacando para ir sacando todo ese aloe. ¿Veis cómo va saliendo conforme lo voy digamos apretando? Va saliendo todo el aloe. Este
es de una calidad extraordinaria, tiene muchísima baba, un gel súper denso, súper espeso y de una calidad extraordinaria. El aloe vera es magnífico así tal cual, sin hacer aceite y sin nada. Refresca, hidrata, suaviza, es antiinflamatorio, regenerador, antiséptico, contiene saponina, mucílago, es emoliente, cicatrizante, rico en vitamina A, vitamina B y C, rico en aminoácidos, en ácidos grasos, es calmante, frena los síntomas del envejecimiento, difumina las manchas, regenera las células, tonifica, da luminosidad a la piel, es rico en zinc, en hierro, en cobre, en calcio, en magnesio, en selenio. Es bueno para vigorizar la piel, para atenuar los efectos de las inclemencias del tiempo. Tiene tantas propiedades que es increíble. Mirad, estáis viendo que hay un poquito como de color amarillito en la penca. He añadido una cuarta penca que la tenía metida en el frigorífico, estaba tocando la parte de la placa y se ha congelado un poco, por eso se ha puesto de ese color. Pero las propiedades las sigue teniendo estupendas y maravillosas. Mirad cómo va saliendo, por eso os digo que tenéis que tener un poquito de paciencia hasta que cae toda la babita. Bueno, ya prácticamente he extraído todo el gel y ahora voy a utilizar las dos partes. Primero una y después la otra. Voy a liberar el colador dejando la pulpa en un recipiente y cuelo de nuevo todo el gel que hay abajo. Antes lo he pasado apretándolo con la masa, pero hay trocitos grandes que en esta ocasión no los quiero aquí. Mirad cómo cae todo absolutamente limpio y este resto que me queda aquí lo voy a juntar con la otra parte sólida del cristal. Aquí no se puede desperdiciar absolutamente nada. Parte de este gel lo voy a separar y lo voy a tratar de una manera un poquito diferente. Para que se conserve mejor le voy a poner vitamina E. Yo para esta cantidad le voy a poner 2 goteros, pero podéis añadirle 3, 4, 5, lo que queráis, ya que esto le va a todavía aportar muchos más beneficios y la va a enriquecer. La voy a mover un poquito con un batidor manual, que esto tiene muy poquita velocidad, por lo que no le va a alterar para nada sus propiedades. Veis que no hace ni tan siquiera espuma, o sea, es simplemente integrar un poquito el aceite de vitamina E con el gel de aloe y lo voy a poner en cubitera, después meterlo al congelador y así me van a quedar unos corazoncitos súper monísimos que me van a servir para tratamientos posteriores en la piel. Este lo podemos utilizar descongelándolo y añadiéndolo a nuestras cremas, nuestras fórmulas, o utilizarlo así tal cual, frotándolo con la piel en casos de irritación de sol, quemadura o cualquier otra cosa. Y el otro que me queda lo voy a guardar al congelador para hacer jabón. Esta parte que os he explicado hasta ahora la considero fundamental, ya que es la forma correcta de que el aloe saque todas sus propiedades y no pierda ninguna. Ahora estoy echando más o menos medio bote del cristal en un frasco debidamente limpio y esterilizado. Y ahora le voy a poner más o menos la misma cantidad de aloe que de aceite de oliva virgen extra. Yo aconsejo que siempre utilicéis un buen aceite de calidad. Y a continuación lo voy a poner en un baño María y asegurándonos que queda el agua por encima del nivel del aceite, ya que tiene que calentarse en este proceso todo por igual. Lo pongo con el agua en frío, prendo la hornilla a temperatura mínima para que vaya calentando el agua y el aceite al mismo tiempo, muy poquito a poquito. En el fondo de la olla está la burbujita, pero no llega a hervir, no llega a entrar en ebullición. Tenemos que tenerlo un mínimo de 4 a 5 horas con esta temperatura. Pasado este tiempo lo retiro del fuego
Y ahora ya con una cucharita de madera, mirad cómo está. Se ha hecho como una especie de mermelada o papilla. Simplemente con darle así un poquito empieza como a deshacerse. Y ahora lo voy a colar. El aceite ya se ha hecho bastante más denso, más espeso. Lo vierto sobre el colador y separo esta pulpa de cristal que ya ha sacado todas sus propiedades, todos sus principios activos y lo ha dejado en un aceite maravilloso. Pero aquí no termina el proceso, ya que una vez colado lo voy a dejar que se enfríe totalmente y cuando esté frío lo vuelvo de nuevo a procesar. Unas horas después lo he vuelto a poner de nuevo en el mismo casito, otra vez con agua fría y limpia, y le voy a añadir la otra mitad de la pulpa que había dejado en el cacharrito de plástico. Vuelvo a repetir el mismo proceso. Lo pongo y sin que llegue a hervir, simplemente con la burbujita en el fondo, lo voy a tener otras 4 horas. Pasado este tiempo, lo voy a quitar del fuego y lo voy a dejar que se enfríe dentro del agua. Para poder probar y hacerlo con garantía, he tenido el aloe vera mezclado con el aceite durante un mes, 30 días. No se ha puesto malo, no se ha enranciado, no le ha salido ningún tipo de impureza, está perfecto, pero totalmente perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente colarlo. Ahora ya voy a separarlo del aloe vera, pero fijaros qué aprovechamiento del producto, que el gel que me ha sobrado, ya habéis visto que parte lo he congelado, parte lo he guardado también en el congelador para hacer jabón, y este residuo que me queda aquí, este aloe vera, que sigue teniendo un montón de propiedades y además está con toda la riqueza del aceite en él mismo, lo voy a guardar también para añadírselo a ese jabón que voy a hacer. Imaginaros qué maravilla. Y mientras va escurriendo, aprovecho para invitaros a que si aún no habéis suscrito al canal, que lo hagáis. Es gratis, no cuesta nada. Activáis la campanita y así recibís todas las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo y no os perdéis nada. Bueno, pues ya está más o menos bien escurridito. Una vez que se ha escurrido, aquí tenemos dos partes. Esta que hay abajo, un poquito más anaranjada, es parte del aloe o sábila, y el aceite que está denso, espeso, concentrado y lleno de propiedades. La sábila en sí no tiene aceite, no se puede sacar aceite de ella porque no contiene ningún elemento graso, pero sí que lo que hacemos es pasar los principios activos de esta al propio aceite que le hemos aportado. Por lo tanto, obtenemos una maravilla llena de riqueza y que nos va a servir para un montón de cosas. Eso no hace falta quitarlo, al contrario, nos va a ayudar a que tengan muchísimas más propiedades. Además, no se pone malo, el mismo aceite le hace de conservante. Y lo único que tenemos que hacer es moverlo bien movidito a la hora de utilizarlo. Mirad cómo es de espeso. Tiene una absorción maravillosa, no deja la piel nada grasa. Queda suave y estupenda. Ahora vais a ver cómo me lo aplico yo en la piel mientras os cuento todas las propiedades y para muchas de las cosas que se puede utilizar. Yo os aconsejo que lo utilicéis aquí en un atomizador y el resto lo guardáis si queréis en la nevera, aunque no necesita conservarse en frío. Y ahora, como a vosotros os gusta, lo voy a probar en mí. Veis que lleva los dos componentes. Aquí abajo lleva todavía el jugo de aloe y la parte de arriba el aceite. Es importante moverlo, mezclar los dos componentes. Bien movido para que así tanto uno como otro nos lo podamos aplicar en nuestra piel recibiendo
todas las propiedades. Voy a ponerme un poquitín así en la palma de la mano y lo voy a repartir en mi cara. Y mientras os cuento. Es bueno para pieles con acné. Si lo ponemos en el cabello nos lo va a restaurar de las agresiones de los tintes, puntas abiertas y demás. Elimina las manchas por la edad, por el sol y otro tipo de manchitas que podamos tener. Si lo aplicamos en la piel, pues cura úlceras en personas mayores, es ideal para eczema, psoriasis, dermatitis y buenísimo para las estrías en las embarazadas. Alivia las piernas cansadas, alivia las picaduras y los comezones que producen. Es hidratante, calmante, regenerante, nutritivo. En el cabello, pues lo fortalece, sobre todo si es cabello débil y quebradizo. Es bactericida, antiséptico, antiinflamatorio. Calma la piel y cuando está así irritada por el sol. Lo vamos a usar en la elaboración de muchas cremas que vendrán a continuación. Mi consejo es que lo apliquéis por la noche, porque al llevar el aceite de oliva puede ser fotosensible. Entonces yo os aconsejo que sobre todo por la noche es cuando la piel está más descansada y es cuando más efecto hace. No necesita frío, pero si vivís en países muy cálidos, si lo queréis tener en la nevera, perfecto. Tampoco necesita conservantes. Si queréis ponerle un poquito de vitamina E o un poco de Xaromil, también estupendo. Os lo podéis poner en cualquier parte del cuerpo, desde arriba hasta la punta del pie. Por cualquier parte lo podéis usar. En las manos os la deja suave y estupenda. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poquito largo, pero creo que ha merecido la pena la información que he dado. Y que os pido siempre lo mismo, dejarme un comentario desde qué lugar del mundo me veis para saber el alcance de mi trabajo y compartirlo con vuestros contactos. Y ahora ya pues os mando muchos besitos y hasta el próximo vídeo.